Este pabellón del conocimiento INEX Moda UPB, pues justamente abordamos esa relación central entre ética y moda, delgados hilos, a cargo de Susana Solken. Susana es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, diplomada en Antropología Social y Política y consultora especializada en tendencias sociales para el sector textil y de la indumentaria. Susana ha creado y dirigido el Instituto de Sociología de la Moda, es profesora en múltiples universidades en América Latina y ha escrito y publicado varios libros como Historia de la Moda, La muerte de la moda, El día después, ¿Por qué Argentina? Y Jeans, la vigencia de un mito. Con ustedes, Susana Solken. Buenos días a todos. Ayer estuvimos hablando de tendencias macrosociales y hoy vamos a hablar un poco del significado de la moda ética o cuáles son los nexos y las líneas que unen o que desunen la moda con la ética. Ustedes saben que el sistema integrado de la moda, tal cual como se viene dando desde hace 600 años, desde la que apareció esta lógica sociohistórica de la moda, alrededor del año 1350, 1370, cada vez se ha hecho más complejo. Primeramente tuvo una parte aristocrática, es decir, solamente los nobles podían acceder a estas formas de vestir, y a partir de la sociedad industrial o a partir de la división social de trabajo y de la sociedad industrial, alrededor del 1860, junto con el comienzo de esta sociedad nueva, donde lo seriado va a tener una importancia enorme, la moda se configura en un fenómeno y sobre todo se va a configurar, además de un fenómeno, en un sistema con partes interrelacionadas entre sí. Una parte de alta costura, una parte de confección seriada y luego en el medio tenemos prêt-à-porter, prêt-à-couture, difusión, todas las formas que integran el sistema de la moda. Que fue haciéndose cada vez más complejo este proceso del sistema de la moda y en un momento determinado, sobre todo a comienzos de este siglo, ustedes saben que hubo un cambio muy grande. Es decir, hasta ese momento venía la sociedad industrial trabajando con lo seriado y por supuesto con la moda, pero se produce a principios de la década del 60 un evento muy importante que es la muerte de Kennedy. En realidad todo el siglo XX estuvo permeado por la cultura de masas, por lo masivo. Apareció, bueno, sabemos, desde un poquito antes del siglo XIX, 1895, cuando aparece el cine con los hermanos Lumière, que empieza a tejer esta posibilidad de comunicar masivamente. Luego la radio, por lo menos en Argentina, en 1905, y se va haciendo cada vez, se va tejiendo esta posibilidad de comunicación cada vez más fuerte. Pero este proceso de comunicación tuvo su instancia especial con, como les decía antes, la muerte de Kennedy. Ahí hay un autor que se llama Edgar Morin, que escribió un libro, El espíritu del tiempo, un libro ya hace muchos años. Sin embargo, Edgar Morin es un hombre que monitorea permanentemente la sociedad y va siempre sacando conceptos nuevos. Pero esto en los 60, él escribió que a partir de la muerte de Kennedy se producía una red nerviosa planetaria de comunicaciones y todo el mundo recordaba, los que hemos vivido en esa época, dónde estábamos cuando recibimos el impacto de la muerte de Kennedy. Desde ese momento, eso lo dice Morin, se configura una cultura de masas muy fuertemente, con estrategias de homogeneización, de estandarización, estrategias de democratización, estrategias de vulgarización para los productos y para las prendas y para la moda, con lo cual esta cultura masiva va a permitir que lo seriado, la característica del siglo XX, la seriación, y va a permitir potenciar la moda. Sabemos que se fue potenciando la moda
y consecuentemente el consumo. La moda sabemos que no se maneja con necesidades, la moda más que manejarse con producción material, se maneja con producción simbólica, es decir, tiene lo simbólico y tiene lo material, pero realmente la moda es este continuo cambiar por lo que significa y no tanto por la materialidad del producto. Es decir, nos puede gustar muchísimo una prenda, pero si llega una moda nueva, con una significación, un signo nuevo, inmediatamente es abandonado para tomar esta nueva moda. Entonces, a partir de esta secuencia de casi les diría 50 años o 40 años, hasta que acontece otro atentado en tierra norteamericana que viene a empezar a clausurar esta cultura de masas, que es la entrada de esos aviones que todos los tenemos en la retina bien marcado en los edificios de las Torres Gemelas. Esto es en el 2001. 2 atentados en tierra norteamericana. ¿Y por qué? Porque fue en tierra norteamericana precisamente donde se produce esta cultura, donde tiene desarrollo esta cultura liderada por lo anglo-norteamericano, es decir, por Estados Unidos y por Gran Bretaña, una cultura que hay un pensador holandés que se llama Nederweer, que dice, la titula o la conceptualiza como la McDonaldización de la cultura. Es la cultura del McDonald's, una cultura donde Estados Unidos institucionaliza sus formas de ser y pensar y todo el mundo comienza a seguir las pautas de esta cultura que era realmente atractiva. Siempre lo masivo fue atractivo, fue fácil, se hiperrealizó la moda, es decir, una cultura interesante, pero una cultura que no tenía mucho que ver para nada con lo que es la ética y todos los principios que vienen a presentarse a partir de este siglo XXI y a partir de esta ruptura que se da con una nueva forma. Es decir, yo le doy mucha importancia, y muchos teóricos le dan mucha importancia a esta ruptura de lo que aconteció cuando esos aviones entraron a los edificios. Es decir, fue tan fuerte que a partir de ese momento se produce un cambio en la manera de ser y estar en el mundo y de pensarse a sí mismo. Es decir, los seres humanos empezaron a decir, ¿pero qué es esto? Nos costó entender que a partir de ese momento el mundo iba a ser otro. Entonces, todo ese profundo cambio hizo que mucha gente dice, pero ¿por qué se produce ese cambio, ese viraje de abandono lento de los comportamientos masivos liderados por, digamos, un centro que era casi autoritario de acciones y sobre todo estaba sustentado por toda la ideología y las formas de pensar del siglo XX, que era directamente la producción y el consumo. Es decir, la obsesión directamente de la producción, es decir, producir grandes cantidades era la ficción del siglo XX de la felicidad. Si todo el mundo, si se producía en grandes cantidades, no solamente las industrias podían generar ganancias y podían dar a toda la sociedad una cantidad enorme de productos, sino que además las personas podían ser felices consumiendo. Todo ese siglo de producción acelerada y de consumo, por supuesto no atendía a todo esto que hace al tema de hoy, empieza, ya les vuelvo a decir, a virar con esta nueva forma, esta situación. Es como cuando cada uno en nuestras vidas privadas tiene algún acontecimiento, ya sea un choque, un accidente, un divorcio, accidentes, instancias fuertes que nos hacen cambiar la jerarquía de valores. Lo que ocurrió a partir del 2001 es que los seres humanos reconfiguraron la jerarquía de sus valores, poniendo en lugar bastante importante ya no tanto la estética que había sido dominante en la configuración o en la
significación de la imagen de cada uno, sino empieza a resignificar su forma de comunicarse a los demás con respecto a su forma de vestir y de ser. Entonces empieza todo un nuevo proceso donde la sociedad va a estar orientada a las individualidades. O sea que era necesario, después de ese shock tan grande, como cada vez que cada uno de nosotros tiene a nivel personal un shock importante, repensar y decir, bueno, se cambia, aunque no lo tengamos presente, cambiamos siempre la jerarquía de nuestros valores y pasan a ser dominantes valores, como en el caso de la sociedad a partir del 2001, valores de afectuosidad, de compromiso, y aparece una ideología que ya venía hablándose, se venía hablando desde el año 1913, pero sobre todo en países como Dinamarca, Alemania, pero empieza a tomar cuerpo una nueva ideología que es el cuidado de los recursos humanos y los recursos del planeta. Entonces empieza una nueva forma de pensar. En realidad, fin del siglo XX, alrededor del año 1987, había pasado, y los que siguen la parte de ecología lo saben, un informe muy importante que se llamó el informe Brundtland, donde lo que hasta ese momento era la responsabilidad social empresaria y tener compromiso, que se hablaba pero no tanto se pensaba, era necesario entonces mutar a partir de un concepto que se instala en esa época que se llama desarrollo sostenible, es decir, la sustentabilidad. Empieza en el año 87, pero a partir de, bueno, en el año 92 hay un gran coloquio en Río de Janeiro, un gran coloquio donde se empieza a ver, bueno, ¿qué hacemos con esto de la ecología y el cuidado? Ecología, por supuesto, viene de oikos, una palabra griega que quiere decir el cuidado de la casa, ¿no? Es decir, que ecología es el cuidado de nuestra casa, que es el planeta. Entonces empieza una etapa con el comienzo del siglo XXI, donde el cuidado de los recursos humanos y del planeta empieza a estar superpuesto con esta obsesión de la producción todavía, por supuesto. Yo siempre digo que falta un buen tiempo para que la conciencia de toda esta nueva forma de ser y de pensar reemplace, o por lo menos tenga mayor peso, estos valores que hacen a estas ideologías, tenga mayor peso que el peso de lo que es comprar y consumir y todo. Hasta ese momento, entonces, la gente pensaba que su identidad, pensaba que la manera de comunicar quién era, su felicidad incluso, su bienestar, todo era dependiente de la moda. A partir de entonces empieza a pensar con este nuevo concepto de sustentabilidad. ¿Y qué es la sustentabilidad? A ver, acá, me parece que es acá, ¿no? Socorro. ¿Dónde? A ver. Bueno, hay un primer cuadro que no sé por qué no está. A ver si. Acá. Ética. Y acá aparece una nueva palabra, que es la palabra ética. Habíamos hablado de desarrollo sustentable, pero sin embargo hay una nueva palabra que es la ética. La ética y la sustentabilidad. La ética, el ethos, es como el cemento de la vida social, y empieza a pensarse que esta ética iba a permitir que las personas pudieran vivir de una manera diferente a como hasta ese momento habían vivido. Si ustedes miran el cuadro, este cuadro tiene tres importantes partes. Tenemos la sustentabilidad, la definición de sustentabilidad la tenemos acá abajo. Sabemos que es satisfacer las necesidades presentes en términos de bienestar, pero satisfacer las necesidades presentes sin comprometer lo que viene en el futuro. Fíjense ustedes estos tres círculos, cómo se van a unir. Tenemos, por ejemplo, el círculo de lo ecológico. En primer lugar,
el círculo de lo ecológico, que podemos ponerlo acá. El hombre es consciente en este círculo la importancia de la ecología, de la conservación y todo el mantenimiento de los ecosistemas, buscar soluciones con menor impacto ambiental, fundamental. Este ecodiseño busca las formas de producción que minimizan, por supuesto, los desechos, ya lo vamos a ver más adelante, la contaminación del medio ambiente, y tiene una necesidad de elegir materiales de acuerdo a los nuevos parámetros. Todos los nuevos principios del diseño de esta nueva forma son, acá los tenemos, reducir, en cuanto este viene con el principio rector social de la simplificación, hay que reducir. Nosotros no podemos tener cantidades enormes de desechos y de productos. Ahora vamos después a ver la metodología para que un diseño pase de ser diseño a un ecodiseño, que eso me parece que es importante. Luego, la importancia de la reutilización, es decir, volver a utilizar y no tirar. Ustedes saben muy bien que la moda es usar, es en realidad comprar, usar y tirar. Era un circuito muy perverso, donde yo siempre pensaba que veíamos cantidades enormes de desechos, incluso en las calles. No sabíamos qué hacer con la basura industrial, vamos a decirlo así. Duele porque los vestidos son maravillosos cuando aparecen, pero luego se transforman en desperdicios y en basura industrial. Entonces, me parece que la reutilización tiene una importancia enorme. Luego de la reutilización, lo que se llama el reciclado, es decir, volver a utilizar. Hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, los primeros que empezaron con las botellas de Coca-Cola, el PET, para volver a reciclar y a utilizar, y los diseñadores lo han hecho muy bien, y eso es algo que está hace como 20 años que se viene haciendo y es cada vez más importante, porque el plástico es muy contaminante y permanece por mucho tiempo. Luego tenemos la recuperación de productos, de materiales, recuperar, y finalmente el respeto, que es una de las características más importantes. En el anterior cuadro, nosotros vemos que entre lo ecológico, lo económico y lo social existe lo que une, es decir, lo que precisamente viene a ser ahora como el cemento de la unión, la intersección de estas tres áreas es la sustentabilidad. Luego, entre lo ecológico y lo económico debe darse lo viable, es decir, que debe ser viable para un producto, debe ser viable y debe tener posibilidad de tener viabilidad, de poder generar también recursos a través de esas dos intersecciones entre el área ecológica y el área económica. Finalmente tenemos lo ecológico y lo social, debe ser precisamente soportable en el caso de que debe atender a todo lo que sea social, todo el cuidado de los recursos humanos y demás. Y entre lo social y lo económico debe ser igual, también debe estar muy atendida las relaciones entre estas esferas. Luego tenemos la parte social. Esto es atender a las personas respetando la diversidad cultural y social. Es importantísimo, ustedes saben que la diversidad para mí en este momento es la característica de la identidad. Es decir, que hay que respetar la diversidad y realmente a partir de la diversidad nosotros podemos generar nuestra propia identidad, precisamente como un concepto al revés de lo que la moda autoritaria nos marcaba cuando seguimos tendencias autoritarias, por supuesto. Y luego considerar la responsabilidad del trabajo, el trabajo en blanco, el comercio justo, es decir, responder a cada persona con lo que realmente le compete y debe ser. En la parte social también va toda la recuperación de los grupos, de los pueblos no primitivos, sino de los pueblos originarios. Es muy importante. Ayer estuve recorriendo la feria y hay algunos lugares, recuerdo una especial
de una marca que se llama Marcela Navarro, que está interesante porque ella recupera de una etnia del norte de Colombia y hace productos a partir de realmente una recuperación, se resignifica y es muy fuerte. Luego, lo económico nos faltaba. Se refiere, bueno, a la viabilidad económica que debe tener cualquier proyecto. Esto lo sabemos y es claro, cualquiera que no decimos nada nuevo, para que sea posible su realización y a la vez conseguir un crecimiento responsable, integrado, para que ninguna comunidad quede rezagada. En este caso, por ejemplo, las comunidades étnicas tienen que tener una importancia enorme y ser recuperadas, y eso es por la diversidad. El respeto a la diversidad hace que sean incorporadas y integradas estas comunidades que habían quedado en la época del siglo XX y en la época de la producción seriada, por supuesto que no tenía ningún interés nadie en incorporar o en respetar, por eso el respeto, las comunidades, estas comunidades originarias que tienen estos magníficos diseños y sobre todo todo lo artesanal. Hubo una gran discusión siempre entre lo artesanal y lo que era industrial, es decir, se veía desde una sociedad totalmente orientada hacia la industrialización, se veía lo artesanal como algo sumamente inferior. Hay mucha gente que decía, no, lo nuestro no es artesanal, lo nuestro es arte, y bueno. Sin embargo, la artesanía es maravillosa en cuanto a diseño, y tal vez la diferencia con el diseño, yo siempre digo, fundamental, es que el diseño parte de un concepto y de ahí baja al producto, mientras que la artesanía parte de los materiales, los vive, los siente, y a partir de esas vivencias materiales genera sus diseños. Bueno, hay marcas que sí, porque ¿qué pasa entre la moda? El tema es moda y ética y los delgados. ¿Puede haber una moda ética? En realidad, moda y ética son, casi les diría, conceptos, si vamos a ser puristas en lo que significa la moda es hacer prendas seriadas a gran cantidad de público, iguales, prendas que lleguen a todo el mundo a partir de tendencias sociales, a partir de tendencias de moda que salen de los centros productores. Yo vi hoy lleno la conferencia anterior mirando tendencias, está perfecto. Tendencias que salen de los centros productores y que van a ir a terminar precisamente a las marcas. Esto va a seguir por mucho tiempo, es decir que todo el sistema de la moda en este momento está empezando a desestructurarse porque, por ejemplo, el sistema de la moda pasa a ser, a ver si me puedo explicar bien, el sistema de la moda pasa a ser un subsistema dentro del sistema general que les había dicho antes que se había generado en 1860. Y este subsistema de la moda, ¿por qué le llamo subsistema? Porque pierde ese lugar absoluto de privilegio que tuvo hasta ahora, que tuvo hasta el 2001, hasta el 2005, donde todo el mundo decía, tiene que ser la moda seriada, ¿qué es lo que se usa?, se preguntaba todo el tiempo. Y se seguían a rajatabla las tendencias que salían de los centros productores y que eran tendencias producidas generalmente por los pronosticadores de tendencias. Tenemos a WGSN, que estuvo también acá, maravilloso porque hacen un trabajo excelente, Lie, Delcourt, La Gran Concertación, es decir que hay unos 5 o 6, Nelly Rodin, Pecler París, son pronosticadores de tendencias cuya función es precisamente detectar las tendencias de moda y unificar el discurso de la moda globalmente. Esa es la función de ellos, está estupendo, lo han hecho maravillosamente bien, pero ahora se les presenta una piedra en el zapato que es una nueva manera de pensar o de resignificar el vestir y nuestra imagen que queremos dar. Entonces, en esta resignificación, este sistema de la moda, que pasa a ser un subsistema, va a codiarse con otras formas de diseño. Uno es el diseño interactivo, es el diseño con nuevos materiales textiles, el diseño que no viene de tendencias porque es estable y duradero. La diferencia entre
el diseño que se piensa con ética y con ecología, a partir de los principios ecológicos, y la moda, es que precisamente, y al revés de lo que busca la moda, que es lo efímero, y el usar, tirar, todo lo que es el diseño pensado con sustentabilidad es un diseño duradero. Este diseño duradero piensa, generalmente asociado al arte, va a permitir que no exista esa posibilidad de uso y tirada permanente, sino al contrario, que permanezca durante mucho tiempo el mismo diseño. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo va a funcionar el sistema? ¿Cómo va a generar ganancias? Por supuesto que se van a generar ganancias porque un producto o una prenda que es estable va a tener una cantidad de diferentes posibilidades en su funcionalidad completamente. Es decir, que los nuevos diseñadores van a incorporar, los diseñadores de marcas y que pertenecen o que generan o que estudian las marcas, utilizaban esta forma hasta ahora de manejar el diseño. Sin embargo, los nuevos diseñadores, muchos de los cuales hay acá porque estudian en las universidades, son diseñadores que van a incorporar el cuerpo humano real, es decir, que van a incorporar la funcionalidad con la practicidad. Son diseñadores que van a pensar el diseño desde otro ángulo. La moda, sabemos muy bien, nunca atendió al cuerpo humano real, al contrario, pautaba una moda de un cuerpo hiperflaco que se fue exagerando y que precisamente terminaba en enfermedades, como cuando algo se exagera, siempre termina, es porque nos anuncia su próximo cambio, terminó con la bulimia y la anorexia. Yo no sé si en Colombia hay, pero en Argentina había una enfermedad terrible, que era la bulimia y la anorexia en cantidades enormes. Lo había también en Uruguay, cuando recuerdo que en la pasarela uruguaya murió una modelo, y incluso acá, en las pasarelas vi una sola modelo hiperdelgada y dije, uy, todavía hay una modelo de todas, porque eran millones de modelos o miles de modelos o cientos de modelos que estaban en las pasarelas que vi, pero había una especialmente muy delgada que yo dije, uy, todavía esto es como de un sistema anterior, porque no atiende al cuerpo humano real. Bueno, hay marcas, hay diseñadores que empiezan a incorporar estos principios de sustentabilidad y que empiezan a trabajar con la ética sustentable. Uno de ellos me la encontré acá, casualmente, yo había hecho este power con prendas de cosecha vintage, está acá en el stand, es uno de las marcas que están. Esta marca me parece maravilloso porque ella la diseñadora hizo un acuerdo con una fábrica de medias que se llama Apogeo, Argentina, y a partir de esa fábrica, a partir de los rezagos de las medias de nylon, no rezagos porque no son usadas, sino los rezagos que no se utilizaban en la empresa y en la fábrica, lo toma Cosecha Vintage y lo reutiliza uniéndolo con lana, algodón, con muselina, y hace estos trajes maravillosos a partir de esta reutilización de las medias de nylon, que era lo que se descartaba. Esto es una cosa muy interesante, además crea ética y estética, une acá, porque hasta ahora la moda era se sostenía mucho en la estética, es decir, que tengo que buscar un producto lindo, que impacte, que se venda, que pertenezca a las tendencias, que se venda en todo el mundo, que no sea muy caro o que sí, pero que tenga una estética fuerte. En este momento, a esa estética fuerte se necesita sumar la ética. Ética y estética. Muchos autores dicen, nunca se puede sumar la ética a la estética. A mí eso me parece muy alocado. Yo creo que es interesantísimo poder desarrollar ética con estética, ¿no? Pero realmente es muy importante. Otra de las marcas, primero nombro 2 o 3 argentinas porque es lo que tengo más cerca. Acá en Colombia habrá y en todos lados hay muchas y lo estoy viendo ahora en los stands.
Esta es una marca que se llama Juana de Arco, que hizo un proyecto Nido. La diseñadora se llama Mariana Cortese, hace años que está. Y ella una vez paseando por Bahía, vio como las bahianas, en Brasil, ¿no?, en Bahía, San Salvador de Bahía, hacían unos nuditos a partir de unos desechos de telas, y con esos nuditos generaban algunos productos. Ella se le ocurrió rediseñar o tomar esa idea y armó esto que llama Proyecto Nido, y en Buenos Aires le puso de nombre